Amigos, en la temporada anterior vimos que un virus desconocido se propagó y mató a todos los seres humanos de la Tierra. Pero de alguna manera, un hombre llamado Philip logró sobrevivir, quien andaba vagando solo y desesperado buscando a otros seres humanos. Por eso decidió poner fin a su vida. Pero en ese momento conoció a una chica llamada Carol, quien no le agradaba para nada, aunque se casó con ella por necesidad para satisfacer sus necesidades básicas. Las cosas entre los dos iban más o menos bien, hasta que apareció otra chica llamada Melissa, tan hermosa que Philip se enamoró de ella al instante y comenzó a idear diferentes estratagemas para conquistarla, logrando su objetivo. Pero antes de que pudiera hacer algo con ella, apareció de la nada un hombre gordo llamado Todd, y Melissa dejó a Philip para irse con Todd. Al ver esto, a Philip le ardió la sangre y comenzó a maldecir a Dios, pidiéndole también una chica hermosa para él. Fue entonces cuando conoció a dos chicas llamadas Kyle y Erika. Philip intentó engatusarlas para pasar la noche de bodas con ellas, pero Carol y los demás lo atraparon con las manos en la masa. Después de eso, Carol se divorció de Philip, pues también se había dado cuenta de que él no era feliz con ella. Luego Philip volvió a planear pasar la noche con Gail y Erika, pero como su suerte estaba maldita, tampoco pudo hacer nada con ellas. Al contrario, fue a quedar atrapado encima de un letrero publicitario y, mientras pedía ayuda, se desmayó allí mismo. Más tarde, un hombre llamado Boris lo rescató. Como Boris era guapo y tenía cuerpo de fisicoculturista, todas las chicas empezaron a sentirse atraídas hacia él. Esto le causó mucha envidia a Philip, quien planeó eliminarlo. Sin embargo, Boris se enteró del plan y abandonó a Philip en un desierto, diciéndole que ni se le ocurriera volver. Mientras tanto, en el espacio, vemos a un astronauta que intentaba repetidamente comunicarse con la Tierra desde su transbordador espacial. Por su parte, Philip, tirado en el desierto, maldecía su suerte pensando que ahora sí le llegaba la hora. Pero entonces apareció Carol y le dijo que comenzaran de nuevo. Después de eso, ambos se subieron al auto y se alejaron de allí, dando inicio a nuestra siguiente temporada. En ella vemos una ciudad desierta donde un gran avión deambulaba por las calles. De repente, Carol salió de él, pues había ido a buscar algunas cosas en un centro comercial. Mientras tanto, dentro del avión, Philip presionaba botones al azar intentando descubrir cómo funcionaba, sin entender nada. Carol llegó y le dijo que ahora lo conduciría a ella. Él respondió que eso no era cosa de mujeres. Presionó un botón y un arma nuclear cayó del avión. Luego ambos continuaron su camino, y Carol preguntó si no deberían recoger la bomba. Philip respondió que para qué molestarse, si de todos modos no había nadie más en la ciudad. Carol aceptó su argumento y regresaron a casa, que resulta ser la Casa Blanca. Como no tenían nada que hacer, llenaron una piscina de plástico con alcohol, se bañaron en ella y también bebieron de ella. Con todo esto quedaba claro que Philip había convertido a Carol en alguien igual a él. Luego, para entretenerse, destrozaron toda la casa y esa noche Philip convocó una asamblea de sus amigos de juguete, se proclamó presidente y pronunció un gran discurso ante todos ellos. Mientras tanto, Carol se probaba la ropa de la primera dama y disfrutaba mucho de todo aquello. Esa noche ambos se divirtieron juntos, y después Carol comenzó a hacer dibujos de Philip y de ella misma. Philip preguntó si podían quedarse a vivir en la Casa Blanca para siempre. Carol respondió que no, porque no se sentía cómoda allí. Él dijo que entonces seguirían buscando su hogar. A la mañana siguiente partieron de allí, y Philip llevó a Carol de sorpresa a su antigua casa, lo cual la puso muy feliz, y ella le presentó a toda su familia. Al caer la noche, decidieron quedarse allí. Pero entonces Carol le dijo que, aunque la sorpresa le había encantado, tampoco quería vivir allí. Al escuchar esto, Philip se molestó y dijo que ya entendía sus intenciones. Quería volver a Tucson, porque allí estaban todos sus amigos. ¿Pero qué pasaba con él? Toda esa gente lo odiaba, e incluso Boris estaba esperando la oportunidad de matarlo. Carol respondió que ya habían pasado 6 meses desde aquello y que para entonces seguramente su enojo ya se habría calmado. Además, señaló que eran solo un puñado de personas vivas en toda la Tierra, por lo que debían convivir juntos. Philip le respondió que fue ella quien decidió quedarse con él, así que se quedara con él, porque él de ninguna manera iría allá. Carol se enojó y se fue a dormir a otra habitación. A la mañana siguiente, ambos salieron nuevamente en busca de un nuevo hogar. Carol, aún molesta, se sentó en el asiento trasero. Un poco después,
Cuando Philip se detuvo en una gasolinera a cargar combustible, Carol bajó del auto sin decirle nada y entró a la tienda de la gasolinera a buscar algunas cosas. En ese momento, Philip arrancó el auto y se fue sin saber que Carol había bajado. Al verlo, Carol corrió tras él y disparó al aire para detenerlo, pero fue inútil porque Philip llevaba la música a todo volumen dentro del auto. Más tarde, cuando por la noche Philip fue a llamar a Carol para cenar, vio que ella no estaba. Asustado, dio la vuelta rápidamente con el auto y revisó el mapa, dándose cuenta de que la última parada había sido en una gasolinera llamada Speedy, y que probablemente Carol había bajado allí sin avisarle. Así que condujo toda la noche revisando todas las gasolineras Speedy de la ciudad, pero no la encontró en ninguna. Pasaron 3 días y Philip comenzó a desanimarse pensando que Carol estaba perdida. Pero entonces recordó que ella llevaba mucho tiempo insistiendo en ir a Tucson, y que seguramente habría ido allá. Al día siguiente, llegó sigilosamente a ese lugar, pero al llegar descubrió que estaba completamente en ruinas y quemado, sin entender qué había pasado allí. Mientras tanto, Carol llevaba 3 días esperando a Philip en esa misma gasolinera, pero ese tonto nunca fue a buscarla. Al día siguiente, infló un globo con ayuda de un generador y por la noche disparó muchas bengalas para llamar la atención de Philip, pero tanto esfuerzo fue en vano. Por su parte, Philip, en su casa quemada, hablaba con sus amigos diciendo que esa gente miserable había quemado su casa para vengarse de él. Pero lo más importante en ese momento no era eso, sino que Carol tampoco estaba allí. Quizás todavía estaba en camino. Necesitaba hacerle llegar el mensaje de que ya había llegado a Tucson, pero no sabía cómo. En ese momento, al ver los globos de una chica en una revista, tuvo una idea. Infló muchos globos y escribió en ellos que Carol, mi amor, ya llegué a Tucson y te estoy esperando con ansias. Intentó soltar los globos pero no volaron. Mientras tanto, Carol había perdido completamente las esperanzas de que Philip la encontrara. Pero poco después escuchó el sonido de un tren. Carol corrió hacia donde venía el ruido y vio que en un tren estaba escrito que Carol, mi vida, soy Philip y estoy en Tucson. Al verlo, saltó de alegría. Por otro lado, Philip escribió en una aplanadora que Carol estaba en Tucson y luego la puso en marcha. Les dijo a sus amigos que había intentado todo lo posible y que su última esperanza era esa aplanadora. Pero la aplanadora fue directo a chocar contra un árbol, lo que entristeció mucho a Philip al ver que este plan también había fallado. Pero en ese momento llegó un auto pequeño tocando la bocina y de él bajó Carol. Philip se puso muy contento y empezó a besarla. Luego le mostró su casa, que estaba quemada y de donde todos se habían ido. Carol dijo que cómo podían haberles hecho eso, y que seguramente antes de irse habrían dejado alguna señal o nota. Luego Carol llevó a Philip a su casa y cuando fue al baño a bañarse, Philip encontró una nota que decía que todos se habían ido a Malibú y que por favor fuera también, pero que no se le ocurriera llevar a Philip. En ese momento llegó Carol, pero Philip escondió la nota. A la mañana siguiente, cuando Philip se despertó, encontró una nota de Carol que decía que había encontrado la nota que él había escondido y que ahora se iba con sus amigos a Malibú, porque al igual que los demás, estaba completamente convencida de que Philip no tenía remedio. Al leerlo, Philip tomó el auto inmediatamente y salió hacia Malibú. Pero de repente un cuchillo atravesó el techo del auto y Boris lo agarró del cuello diciéndole que le había dicho que no volviera. Y entonces Philip se despertó gritando en su cama. Luego despertó a Carol diciéndole que había tenido una pesadilla terrible. Pero entonces de la cama salió Melissa y lo acribilló a balazos. Philip volvió a despertarse gritando. Entonces llegó Carol y preguntó qué pasaba y por qué gritaba. Philip respondió que nada, que había tenido una pesadilla dentro de otra pesadilla. Carol dijo que eso era imposible. Luego Carol añadió que seguramente esa gente había dejado algo. Esa noche se puso a llorar desconsoladamente porque extrañaba a sus amigos. Philip no podía soportar verla así y le entregó la nota. Al leerla, Carol le preguntó si la había estado escondiendo. Él respondió que sí, porque no tenía otra opción, y que ella ya sabía que le habían advertido claramente que si volvía lo matarían. Por eso le había mentido, pero que ahora, solo por ella, iría a ese lugar. Carol respondió que no irían, que se quedarían allí. Philip le dijo que si estaba loca, que por qué sacrificaba su felicidad por él. Ella respondió que sacrificarse por quien uno ama no era gran cosa. Philip propuso que brindaran con eso. Entonces ambos se pusieron a beber en serio, pero Carol se embriagó demasiado y se desmayó allí mismo.
A la mañana siguiente, cuando recobró el conocimiento, se encontró en el auto en marcha de Philip. Se acercó a él y le preguntó si la estaba llevando a Malibú a pesar de su negativa. Él respondió que fue ella quien dijo que sacrificarse por amor no era gran cosa, pero que no sabía cómo encontrarían a los demás. En ese momento vieron humo saliendo de algún lugar. Para acercarse a verlo, ambos se disfrazaron y fueron allá. Philip vio que todos estaban juntos y muy felices, y entre ellos también vio a un hombre nuevo llamado Jackson. Entonces le dijo a Carol que no se atrevía a presentarse ante ellos. Carol le propuso que primero fuera ella a ver cómo reaccionaban y que luego él llegara por detrás. Carol se acercó sigilosamente y sorprendió a Jackson, quien de repente sintió un dolor en el pecho y murió de un ataque al corazón allí mismo. Después enterraron a Jackson y uno por uno dijeron unas palabras por él. Cuando le tocó el turno a Carol, dijo que ojalá fuera al cielo, pero que también podría ir al infierno porque no lo conocía y no sabía qué clase de persona era. Philip llevaba bastante tiempo observando a todos desde lejos y poco después Carol fue a su encuentro. Philip preguntó quién era ese que había muerto. Carol respondió que se llamaba Jason y que Erika lo amaba mucho. Philip dijo que dejara eso y le preguntó si podía ir a verlos. Carol respondió que todavía no, porque todos estaban muy tristes por la muerte de Jason. Philip preguntó si eso significaba que no les había hablado de él. Carol respondió que no, pero que en su momento se los diría. Luego fue a hablar con Melissa, quien se alegró mucho de volver a verla y le dijo que qué bueno que había encontrado su nota y que la había extrañado mucho. También preguntó dónde estaba Philip y si no había venido con ella. Para evitar responder esa pregunta, Carol derramó su taza de té encima de sí misma y dijo que volvería en 2 minutos después de lavárselo y que luego hablarían de eso. Mientras Carol limpiaba su camiseta en el baño, llegó Boris y le preguntó cómo estaba. Carol se disculpó por haberse ido sin avisarle ese día. En ese momento también llegó Gail, quien intencionalmente besó a Boris frente a Carol para mostrarle que Boris ahora estaba con ella. Luego todos se sentaron juntos. Erika no dejaba de llorar recordando a Jason. Entonces Todd le preguntó a Carol que la última vez que la vieron iba llevando comida para Philip. Boris preguntó si vivía con Philip. Ella respondió que sí. Gail dijo que menos mal que no lo había traído. Melissa preguntó si Philip la había secuestrado, porque una chica como ella no podría irse con ese tonto voluntariamente. Carol respondió que no, que había ido con él por su propia voluntad. Entonces Erika preguntó si lo había matado de un susto como a su Jason. Carol respondió que no, que él había muerto solo, lo cual dejó a todos asombrados. Luego Carol fue a contarle todo esto a Philip. Philip le respondió que si tenía el cerebro lleno de basura. Carol le dijo que se le había escapado sin querer pero que no se preocupara, que ella lo arreglaría todo y que solo le diera un poco de tiempo. Philip le preguntó que, aparte de eso, ahora el maldito Boris la vería como soltera e intentaría cortejaría de nuevo. Carol respondió que no se preocupara por Boris porque ahora estaba con Gail. Luego, cuando estaba con Todd y Melissa, Carol empezó a contarles cosas buenas de Philip para defenderlo, mostrándoles sus dibujos y diciéndoles que habían ido a un refugio en la montaña donde ella, como siempre, estaba haciendo sus locuras, cuando de repente perdió el equilibrio y empezó a caer. Philip, al verla, se lanzó de inmediato a ayudarla, pero en ese momento perdió su propio equilibrio y cayó al abismo y murió. Al escuchar esto, Todd se puso a llorar como un perro. Carol le preguntó si lloraba por Philip. Él respondió que no, que de repente había recordado a Jason. Carol le dijo que algún día también lloraría por Philip. Todd respondió que eso jamás pasaría. Ese plan de Carol también había fallado, así que pensó en otra manera. Escribió el nombre de Philip en la orilla del mar y comenzó a llorar a gritos. Entonces Boris apareció para consolarla y la tomó del brazo intentando besarla. Pero Carol lo detuvo de inmediato. Luego fue a contarle esto a Philip y le dijo que el maldito Boris seguía detrás de ella y que en la orilla del mar había intentado besarla, lo cual dejó a Philip asombrado. Entonces Carol le dio un walkie-talkie diciéndole que cuando ella le diera la señal, se presentara ante todos sin miedo. Philip dijo que no, que esa gente lo mataría. Carol respondió que no lo harían y que si intentaban hacerle algo, ella se iría con él de vuelta a Tucson y nunca regresaría. Después fue con los demás, los reunió a todos y les pidió que dijeran cosas buenas sobre Philip. Entonces Todd dijo que nunca podría olvidar cuando Philip lo abandonó en el desierto para que muriera.
Boris añadió que tampoco podría olvidar que Philip había intentado matarlo. Melissa dijo que ella nunca olvidaría que Philip había tramado de 1000 maneras pasar la noche de bodas con ella. Gail y Erika también dijeron que nunca podrían olvidar que ese tonto les había mentido e intentado hacerles daño. Todo esto dejaba claro que todos odiaban profundamente a Philip. Entonces Carol dijo que sí, amigos, ya entendió que todos extrañaban mucho a Philip, así que aquí estaba, su querido Philip. Pero Philip, que estaba viendo todo desde lejos, entendió que ese no era el momento adecuado y se fue. Esa noche Carol les contó toda la verdad a sus amigos, que Philip no quería venir aquí, pero que había venido solo por ella, a pesar de saber perfectamente que todos lo matarían. Aún así asumió ese riesgo por ella. Y que había mentido sobre la muerte de Philip para que lo perdonaran, porque ya no era como antes, había cambiado. Cuando terminó de decir eso y se estaba yendo, Melissa dijo que bien, si había cambiado le darían una oportunidad. Pero en ese momento Philip apareció con una pistola y dijo que si alguien se movía lo eliminaría allí mismo. Que solo había venido a decirles que quería pedir perdón por todos sus errores. Que le creyeran, que había cambiado y que ya no era el Philip mujeriego de antes. Carol le preguntó si se había vuelto loco, que ella ya los había convencido por él. Al escucharlo, Philip se alegró muchísimo y les dijo a todos que les prometía que no tendrían ninguna queja de él. Y preguntó por qué estaban tan asustados si la pistola era de mentira. Entonces en la siguiente escena vemos que Boris lo encerró y le dijo que se quedaría allí hasta que lo perdonaran de verdad. A la mañana siguiente Philip tenía mucha sed y empezó a gritar pidiendo agua. Un poco después Melissa le llevó agua y se la puso en la mano y se fue, y él intentó beberla pero no pudo. Entonces Boris llegó con su pistola y comenzó a disparar al aire para asustarlo. Al escuchar los disparos, Carol llegó y le preguntó a Boris qué estaba haciendo. Boris respondió que solo se estaba divirtiendo. Los disparos habían hecho que a Philip se le escapara el orín, así que Carol le cambió los pantalones y dijo que a todos ellos qué les pasaba, que esos castigos eran de la antigüedad. Todd, molesto, respondió que Philip les había apuntado con una pistola y que cualquier castigo era poco para él. Después todos decidieron juntos un nuevo castigo para Philip, lo encerrarían en un cuarto durante 5 semanas. A Philip también le pareció justo y aceptó. Lo encerraron en un cuarto y Carol iba a visitarlo para que no se sintiera solo. Philip le dijo que ese era su castigo y que él solo lo cumpliría y les demostraría a todos que había mejorado. Carol se alegró mucho al escuchar eso. Unas horas después lo sacaron del cuarto, pero le pusieron un collar de perro. Carol dijo que todos estaban locos, que él era un ser humano, no un animal. Philip respondió que no, que se lo merecía y que si había cometido errores, también cumpliría su castigo. Luego, para burlarse de Philip, Melissa llegó con unas cervezas frías, las puso fuera del alcance de su correa y empezó a bebérselas frente a él, lo provocó y se fue. Apenas se fue, Philip intentó sin éxito alcanzar una de las botellas. Pasó el día, llegó la noche y luego amaneció, pero Philip no dejaba de mirar fijamente las botellas. Cuando ya no pudo aguantar más, empezó a aplaudir intentando llamar a alguien. Pero cuando nadie llegó, tomó las macetas y empezó a lanzarlas. Poco después, cuando todos llegaron, Philip les pidió que por favor le quitaran el collar, que de verdad había mejorado. Pero al ver el estado del lugar, todos entendieron que ese tonto todavía no había cambiado. Entonces Boris lo agarró y lo encerró en una casita para perros, que tenía tan poco espacio que ni siquiera podía dormir bien. Poco después, cuando se despertó, vio que enfrente había un incendio. Al verlo, golpeó fuertemente la puerta de la casita pero nadie lo escuchó. Entonces volcó la casita, salió de ella, aguantó descargas eléctricas, llenó baldes del agua de la piscina y los arrojó sobre el fuego hasta apagarlo, y luego volvió a la casita. A la mañana siguiente, cuando todos vieron el incendio apagado, le preguntaron directamente a Philip si él había apagado el fuego, y Philip les explicó por señas que ese acto de valentía lo había hecho él. Al verlo, todos se dieron cuenta de que quizás ya había cambiado, por lo que Boris le quitó el collar. Philip se alegró y les agradeció sinceramente a todos, pero ellos no le prestaron atención y se fueron. Esa noche Philip reunió a todos y les dijo que quería agradecerles por haberle dado otra oportunidad. Pero nadie estaba interesado en escucharlo. En ese momento Carol escuchó el sonido de unos insectos y todos los atraparon, y esa noche los sirvieron y se los comieron, pues les faltaban alimentos. A la mañana siguiente Philip tomó un balde y se puso a atrapar insectos.
pero en ese momento vio a Todd que se iba sigilosamente a algún lugar. Siguiéndolo, Philip llegó a una habitación donde había un refrigerador. Al abrirlo y ver lo que había dentro, sus ojos se abrieron de par en par. Ahora bien, amigos, ¿qué había en ese refrigerador? ¿Qué le estaba ocultando Todd a los demás? ¿Y ha cambiado Philip de verdad, o está fingiendo para impresionar a las chicas y pasar la noche con ellas? Todo eso lo veremos en el próximo episodio.